y no confluyen otros añadidos. Que un ingeniero o que alguien haga préstamos informales para lo que sea, no es un delito. Eso no es un delito. El delito, el delito se constituye cuando alguien se usa una función pública, se prevale de ese poder para crear situaciones que obligan a esos ingenieros a hacer eso. Es decir, porque de lo que estamos hablando es de algo parecido a un asalto, a ponerle una pistola en el pecho a una persona para despojarla de lo suyo. ¿Por qué? Porque cuando Danilo Medina invitó a estos ingenieros a un concurso o a un sorteo, que fue mediante el sorteo para estas obras, el que salía agraciado con una de esas obras no tenía compromiso con nadie, no tenía socios. La obra no era producto de un favor particular de un funcionario que por el solo hecho de elegir entre muchos, si ese funcionario te privilegia, te está haciendo un favor. Aunque tú la vayas a hacer de manera correcta, él te está privilegiando, porque él tiene cientos de personas entre las que escoger y te ha dado el privilegio de darte esa obra a ti. Ahí está interviniendo un funcionario que te está favoreciendo. Pero en este caso, eso no estaba presente. Era un sorteo, y eso se hizo con la finalidad de que esas personas no tuvieran otros socios que no fueran ellos mismos y sus empresas o los que ellos procuraran para poder realizar su construcción. Incluso el presidente llegó más lejos. El presidente quería que los materiales que se iban a comprar para las construcciones de las escuelas, los ingenieros, los contratistas lo adquirieran en las mismas provincias. Consciente de que esos materiales adquiridos así podían ser un poco más costosos, pero entendía que el impacto que iban a tener en el empuje de la economía de esas provincias iba a ser más integrador, y por eso dijo, incluso tomen en cuenta, señores, a la hora de los presupuestos, la posibilidad de que al estos contratistas comprar, como es la intención que ocurra en las propias provincias, tal vez el costo sea más alto, pero el beneficio va a ser mejor, va a ser mayor. Entonces, yo creo que el presidente trazó sus líneas claras. Sus líneas, su propósito, estaban claros en ese asunto. Quien se haya equivocado distorsionando este programa, que responda por sus hechos. Que responda por sus hechos el que se haya equivocado distorsionando ese programa. Porque las líneas estuvieron trazadas y fueron líneas muy claras las que se impartieron en ese aspecto. Entonces ya sabemos que hay tres personas con medidas de coerción. Pero además de estas tres personas que tienen medidas de coerción, pues han estado surgiendo otros nombres. ¿Por qué? Porque el abogado que hacía los contratos para estos asuntos, estos préstamos a través de una financiera, ha mencionado otra persona, ha hablado de otra persona. También la Procuraduría de Anticorrupción, el PETCA, la Procuraduría Especializada
contra la Corrupción ha dicho que por lo menos hay 100 casos de ingenieros que fueron motivados, entre comillas, motivados porque con una pistola cualquiera se motiva, o con una pistola en la cabeza cualquiera se motiva, y era una pistola en la cabeza la que le colocaban al ingeniero cuando le decían: tú vas a perder esto, te vamos a intervenir, o tú firma aquí porque esto hay que terminarlo rápido, o tú lo vas a perder todo. Eso es, me entrega esto o la vida. Y que por lo menos hay 100 casos que se desarrollaron de esa manera. De esa manera. Y entonces están mencionando el nombre de un funcionario que era director técnico de OISOE, que era supuestamente el que encabezaba este asunto y era el que procuraba los financiamientos. Se llama José Florencio. Dice el PETCA: los hechos investigados implican el manejo fraudulento y la distracción de los dineros del Estado de cara a la práctica de diversos ardides en perjuicio de más de un centenar de profesionales del área de la construcción. En el entonces dice que adicionará otras medidas de coerción, interrogatorios y nuevas medidas de coerción, porque estos hechos ilícitos investigados habrían sido cometidos por los principales funcionarios y administradores de OISOE, quienes crearon una estructura interna para delinquir regular y efectiva que abarcó un intervalo de tiempo amplio, lo que hace que la investigación se torne dificultosa y compleja en grado sumo, pues los posibles imputados tenían pleno dominio del escenario criminal. En el caso de la especie, estamos de cara a acciones ilícitas graves, complejas, pues en la misma investigamos infracciones concernientes a hechos de corrupción reconocidos a nivel nacional e internacional como asuntos objeto de investigaciones complejas. Entonces, bueno, el Ministerio Público, el PETCA, dice que tiene elementos, que tiene pruebas. Esperemos que sea así. Esperemos que sea así, porque ya estamos cansados de que esta gente se cuadren de un modo y a la hora de fundamentar un expediente, entonces las cosas son de otro modo. Para los medios de comunicación y para la prensa siempre aparecen muchas pruebas, pero a veces en los expedientes esas pruebas no son tan contundentes. Ojalá que estemos ante una situación distinta y quien se haya equivocado, que pague por su equivocación, que responda por su equivocación. La culpabilidad de un hecho es individual, cada quien sabe a lo que se atiene y que responda por eso. Que responda por eso, que no se escude absolutamente en nada, sino que responda por lo que deba responder. En el día de hoy estará con nosotros el nuevo director de OISOE, Francisco Pagán. Desde luego que hablaremos de estos temas y de otros temas importantes con él. Son las 7:23 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El presidente del Banco Mundial ha ofrecido unas declaraciones. El presidente del Banco Mundial, que es se llama Jim Yong Kim, ha ofrecido unas declaraciones donde habla de que por primera vez ha sido reducida la pobreza extrema
la pobreza extrema en el mundo por primera vez está por debajo de 2 dígitos. Si por primera vez está por debajo de 10. Hay una evolución en las informaciones que han presentado de manera comparativa. Por ejemplo, en 1990, en pobreza extrema habían 1.958 millones de personas. Eso era el 37.1% de la población mundial en esos momentos. 1.958 millones de personas, es decir, cerca de 2.000 personas vivían en la pobreza extrema, cuando la totalidad del mundo eran unos 6.000 millones, más o menos. En 1999 habían en pobreza extrema 1.747 millones de personas, el 29.0. Es decir que en 9 años había una reducción de la pobreza extrema, una reducción importante de la pobreza extrema. Siguió bajando. En 2011 habían 987 millones, que era el 14.2%. Y en el 2015, en el 2011 987 millones, 14.2%. En 2015, 902 millones, 12.8%. Entonces, estos 902 millones hoy representan 9.6% de la población. Lo que quiere decir que, en sentido general, el mundo ha logrado reducir la pobreza extrema. Esta pobreza, pues, de acuerdo con los parámetros del Banco Mundial, estaba calculada a los costos de la economía en el año 2005, que era el parámetro que se usaba. El barómetro era el del 2005. Los costos del 2005 a los costos del 2005 estaba por debajo de los niveles de pobreza una persona que vivía con menos de $125 diarios. Eso era una persona que estaba en pobreza extrema. Eso se ha ampliado y ya el parámetro no es el de los costos del año 2005, sino que para los fines de estos cálculos nuevos se está partiendo de otro parámetro y ya se está hablando de pobreza extrema para una gente que está por 190, $1.90. Vamos a redondear por debajo de $2 diarios. Está una persona en pobreza extrema de acuerdo con los nuevos cálculos. Que cuando estábamos hablando de los $4 diarios, ya no estábamos hablando de pobreza extrema, sino de gente que se le está considerando como clase media, aunque fuera clase media baja en cualquier clasificación, pero clase media. Ahora, el rango de la pobreza extrema es del que estamos hablando ahora, que está por debajo de los $2 diarios en la canasta calculada para un quintil de pobreza. Eso habla de que, bueno, por una parte se ha sido exitoso. Cuando uno ve los objetivos del milenio hacia el año 2030, pues una de las metas de esos objetivos del milenio, de los 17 puntos que forman parte de los objetivos del milenio, es justamente el fin de la pobreza, que es el punto número 1 de los objetivos de desarrollo sustentable para el año 2030. Hay quienes dudan de que aún con ese crecimiento que va teniendo la economía promedio mundial pueda
proclamarse a fines del año 2030 el fin de la pobreza. La otra meta, que es la segunda, es la hambre cero. Hambre cero y fin de la pobreza son los encabezados de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron aprobados recientemente por los mandatarios que concurrieron a la 70ª Asamblea Extraordinaria de la ONU, o a esta conferencia previa en la que se habló de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fue la conferencia que se inició con el discurso del Papa Francisco, justamente el día en que hicimos la transmisión desde Naciones Unidas de El Sol de la Mañana. Entonces, de lo que se está hablando en República Dominicana no es de nada extraño a lo que se está hablando en el exterior. Y los parámetros que se están usando en la República Dominicana no son distintos a lo que se están usando en otros lugares. Ciertamente parece que hay un avance en esa parte que no significa una reducción de la desigualdad, que no significa una desaparición de la pobreza. Los contrastes que presentó el presidente Danilo Medina en su discurso así lo revelan. Que somos un país que, si en un momento determinado deben estar las dos regiones con más avance, y son llamadas las regiones con más avance a hablar de sus progresos, ahí estaría Asia y América Latina. Pero si son llamadas las dos regiones con mayor desigualdad a expresar la vergüenza de esta situación, ahí estaría África subsahariana y estaría América Latina. Es decir, la existencia de una realidad no niega la otra. Hay un complemento entre una cosa y la otra, y entonces son las políticas públicas las que están llamadas a dar las respuestas adecuadas para que estemos en un solo nivel, en una sola asociación, que es la asociación en que la gente progresa, pero que el progreso se refleja en todos los niveles. Cambio y fuera, Maurice.